¿Sabías que la caléndula se puede utilizar como un colorante natural y se ha utilizado históricamente para teñir telas, mantequillas, quesos? Gracias a su intenso color amarillo, naranja, en la Edad Media se consideraba una flor con poderes mágicos. Gracias a sus propiedades antiinflamatorias y cicatrizantes, utilizada así en cosmética natural, repelentes, decoración y rituales para atraer el amor y la protección.